¿Mentir te convierte en mentiroso? ¿Asesinar te convierte en asesino? ¿Bailar te convierte en bailarín? Estas tres preguntas, que parecen algo absurdas, ¿no? Dichas así, en realidad entrañan una verdad y una forma de interpretar la vida mucho más precisa de la que solemos usar. Fíjate que normalmente cuando alguien nos ha mentido, ¿no? Cuando alguien nos ha mentido, decimos de esa persona, de ese ser humano, que es un mentiroso, ¿no? Que es un mentiroso porque, claro, no nos ha dicho la verdad y por lo tanto, bueno, pues tendría que habernos dicho la verdad, esa es nuestra creencia. Y a partir de aquí, nos lo podemos tomar seguramente a malas. Sin embargo, si lo analizamos a un nivel más macro, ¿no? A un nivel más de toda la vida, ¿no? De todo el tiempo que lleva esa persona viviendo aquí, imaginemos que esa persona tiene 40 años, y vamos a pensar que en esos 40 años, esa persona solo me ha mentido a mí. Vamos a pensar que solo me ha mentido a mí, ¿no? De entre todas las opciones que ha tenido durante 40 años, solo mintió aquella vez que me dijo una cosa que no era cierta y que yo sé que no era cierta, y ahí sí que pudimos identificar que mentía. Pero durante el resto del tiempo, ese ser humano no ha mentido. Entonces, ¿esa mentira dicha una vez convierte a ese ser humano en mentiroso? Claro, para el resto del mundo no lo será, ¿no? Para el resto del mundo no será un mentiroso. Porque el resto del mundo dirá, no, a mí no me mintió. O yo no lo he visto mentir nunca. Sin embargo, ese uno sí pensará que es un mentiroso porque a él sí le mintió, ¿no? ¿Es un mentiroso realmente? Vamos a cogerlo ahora con bailarín, ¿no? Vamos a pensar en alguien que nunca baila, nunca ha bailado, tiene 40 años también, vamos a poner 40 años de tiempo, nunca ha bailado, y una vez baila, ¿no? Y con 39 años en una boda, una vez se pone a bailar, ¿no? Si yo interpreto que es un bailarín, ¿no? Me está pasando algo parecido con el tema del mentiroso, que es que por una vez que bailó, yo lo interpreto como bailarín, solo por una vez. Claro, el resto de la gente a lo mejor dirá, hombre, yo no lo he visto bailar, yo no estuve en esa boda, por lo tanto para mí no es un bailarín, o yo no lo interpreto como un bailarín. Sin embargo, por esa regla de tres, yo podría pensar que ese ser humano es bailarín porque baila o bailó aquel día y además lo hizo muy bien, ¿no? Vamos a pensar que lo hizo muy bien. Claro, el hecho de bailar un día te convierte en bailarín. El hecho de mentir un día te convierte en mentiroso. Vamos ahora con el asesino. Alguien que tiene 40 años, vamos a coger el mismo perfil, lo mismo, todo igual. No ha matado a nadie en 40 años y un día se le fue de las manos y asesinó a otra persona. Claro, en este caso, fíjate que son tres ejemplos que he cogido a conciencia, porque en este caso es todavía mucho más evidente que lo llamaríamos asesino. Porque claro, mató una vez, asesinó una vez, por lo tanto ya es un asesino. Y en este caso, la adjudicación de ese juicio, de esa sentencia, ¿no? Popular, social o incluso legal, ¿no? Es más evidente todavía, ¿no? Todo el mundo diría, no, ese es un asesino, porque ha matado, porque ha asesinado. Claro, ¿dónde está aquí la diferencia? Claro, como asesinó una vez es un asesino, aquí cualquiera diría que, hombre, claro, asesinó una vez es un asesino. Pero ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto aquí? Vamos a meternos de lleno en esto. El asesino, porque haya asesinado solo una vez, podemos interpretar que es un asesino. Sin embargo, hacemos esa interpretación sobre todo porque prácticamente no conocemos asesinos. Es decir, interpretamos que el resto del mundo no ha asesinado y por lo tanto llama mucho más la atención el uno que sí ha asesinado, ¿no? Por eso el juicio es más pesado. Por eso la crítica, por eso el señalamiento es más evidente, ¿no? Parece más consecuente, coherente, vamos a decirlo así. Luego está el mentiroso. ¿Qué pasa con el mentiroso? Que interpretamos que la gente miente más. Es decir, nadie asesina salvo ese. Y en cuanto a la mentira, quien más, quien menos ha mentido. Quien más, quien menos no ha asesinado, pero quien más, quien menos ha mentido, ¿no? Por lo tanto, cuando ya hablamos de un mentiroso, decimos, bueno, ¿cuál es el grado de la mentira?
¿Cuál es la importancia de la mentira? ¿Cuál es la frecuencia de la mentira? ¿Cuántas veces miente? ¿Miente siempre? ¿Miente a veces? ¿Mintió solo una vez? ¿No? Y ahí ya somos un poquito más comedidos, ¿no? Somos un poquito más... Bueno, no somos tan señaladores, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, si a mí esa persona me ha mentido una vez con una mentira muy gorda, pues sí, lo llamaré mentiroso, pero me será muy complicado que el resto lo vea igual que yo. Así como con el asesino no sucedía, con el mentiroso me será más complicado porque la gente tiende más a mentir. Y ahora me voy al bailarín. Claro, la misma regla de 3, de uno que mató, ya lo llamamos asesino, de uno que mintió, ya lo llamamos mentiroso, de uno que bailó, ya lo podemos llamar bailarín, ¿no? Claro, en este caso, no lo llamaremos bailarín porque todo el mundo baila. Como todo el mundo baila o ha bailado al menos una vez en su vida, claro, ya no lo llamas bailarín, ya no destaca por el baile. Ya no es alguien distinto a los demás por el baile en sí. Ya no puede llamar la atención por eso más allá de lo que hacen los demás, ¿no? Todo el mundo bailó en esa boda, por lo tanto yo no puedo identificarlo como bailarín específicamente a él si todo el mundo bailó en esa boda, ¿vale? Claro, esto nos lleva a un punto muy interesante, que es, ¿y entonces cuál es la verdad? Porque tan cierto es decir que ese tipo es bailarín, como decir que es mentiroso, como decir que es asesino. Sin embargo, no implica lo mismo. Ni a nivel de la palabra que se usa, ni a nivel de la importancia que le damos. No significa lo mismo, ¿no? Si vamos por la vida diciendo que ese es un asesino, la gente, pues igual nos va a entender enseguida. Pero si vamos por la vida diciendo que ese es un bailarín, la gente dirá, pero ¿por qué lo interpretas como bailarín? Y yo podré decir, no, mira, pues porque bailó una vez, asesinó una vez, mintió una vez, bailó una vez. Y ahí será mucho más complicado, ¿no? Claro, esta es nuestra forma de expresarnos, por algo es así, ¿vale? Por algo es así. Sin embargo, a nivel matemático, a nivel de sentido común, a nivel de coherencia, en el fondo, no nos aporta nada. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a coger el punto medio, vamos a coger el mentiroso. Hostia, si alguien por mentir una vez, por muy drástica que sea, es llamado mentiroso, ¿no? Ese mentiroso igual es mucho menos mentiroso que los demás, que mienten continuamente pero con mentiras pequeñas. Sin embargo, como a mí me hizo daño, como todo un grupo una vez nos mintió y nos hizo mucho daño, lo hemos llamado mentiroso. Y lo hemos juzgado como mentiroso, ¿no? Como si siempre que hablara mintiera, ¿no? Porque a mí como me hizo daño, ¿no? Como esa mentira que me dijo era una mentira que a mí me perjudicó muchísimo, para mí ya es un mentiroso para toda la vida, ¿no? Y a lo mejor no es así, a lo mejor yo me estoy equivocando, a lo mejor lo estoy juzgando, lo estoy sentenciando, cuando en realidad a lo mejor no ha vuelto a mentir. Solo mintió aquel día, me ha pedido perdón, yo no lo he aceptado, y no ha vuelto a mentir, ha aprendido la lección, vamos a decirlo así, y no ha vuelto a mentir. Pero yo me he quedado con el registro de que es un mentiroso, como si fuera un asesino, ¿no? Como asesinó una vez, es un asesino. Sin embargo, con el asesino podemos pensar lo mismo. De 40 años de vida, solo ha asesinado una vez. Ha tratado con miles de personas en toda su vida y, sin embargo, solo ha matado a una. Claro, aquí estaría el que me miraría y diría, hostia, ya, pero ha asesinado a alguien, ¿sabes? Claro, eso es otro tema. Un tema es que por asesinar una vez lo llamemos asesino y otro tema es qué hacemos con el asesino, sabiendo que a lo mejor, como ha asesinado una vez, puede volver a asesinar, ¿no? Entonces, claro, a nivel social, por proteger a la gente, pues uno dice, bueno, pues vamos a encerrarlo en la cárcel un tiempo, mucho tiempo, para que la sociedad, para que la gente se sienta protegida de ese ser humano que un día asesinó. Pero la gente se pregunta, ¿por qué asesinó? La gente se pregunta, o tú te preguntas, ¿por qué mintió? ¿Tú te preguntas por qué bailó realmente? Si esa persona no bailaba nunca, ¿por qué bailó realmente en ese lugar? ¿Bajo qué influencia bailó, no? Porque si bailó en ese lugar, porque si bailó por primera vez a los 40 años en esa boda, fue por algo, ¿no? Fue por algún tipo de influencia. Alguien tuvo que influirle, la situación, la ceremonia, la gente, alguien que dijo, venga, baila. Alguien tuvo que influirle para que bailara. Algo tuvo que influirle para que bailara, ¿no? Sin embargo, no solemos atender a eso. Baila es bailarín, vamos a decirlo así, pero no atendemos al porqué. Con el mentiroso ocurre 3/4 de lo mismo. Si miente lo llamamos mentiroso, pero no atendemos a por qué miente, por qué ha creído conveniente mentir.
¿Por qué en esa situación ha mentido? Si indagamos aquí, si lo analizamos, si pensamos en por qué alguien miente, por qué alguien ha mentido, la razón en cierta manera es muy sencilla. Y es porque no es capaz, ese ser humano no es capaz de aceptar una realidad externa, vamos a decirlo así, en la que la verdad lo esté señalando. En la que aquello que dice que sería cierto, cuando no usa la mentira, sentiría que le está señalando, que le está juzgando. Más que la mentira. Más que la falsedad, que la calumnia, ¿no? Imagínate este ejemplo, ¿no? Yo mentí a mi mujer, ¿no? En este caso, mentiroso, no ha mentido nunca, pero una vez quedó con una chica, no se lo dijo a su mujer, y cuando su mujer se lo preguntó, le dijo, no he quedado con nadie, no he quedado con nadie. Su mujer hizo sus investigaciones y descubrió que había quedado con una chica. Realmente había quedado con esa chica para hablar, pero él sintió que estaba haciendo algo pecaminoso, algo que era malo, ¿vale? Y la mujer, al ver que había sido engañada, ya no se fió de él y lo tildó de mentiroso. Sin embargo, ¿por qué mintió? Porque en cierta manera, condicionado o no, influido o no por el ideario externo, sintió que si existía una realidad en la que decía la verdad, en este caso con su mujer a lo mejor le iba a castigar, o se iba a enfadar, o le iba a reprochar lo que había hecho. Y no estaba capacitado, no estaba dispuesto a aceptar, a vivir, a experimentar esa situación. No estaba dispuesto. Por algo no estaba dispuesto. Tal vez sea porque en esa relación no había confianza. Tal vez sea porque de pequeño le habían enseñado que eso no se hacía. Tal vez sea porque lo vio en una película en la que vio que un personaje de una película había quedado con otra chica para hacer algo más sexualizado, vamos a decirlo así, y luego hubo problemas. Vete a saber. Sin embargo, por algo mintió. Por algo ha mentido el mentiroso. No está mintiendo porque si, fíjate, realmente la mente tiene que hacer un esfuerzo superior para mentir que para decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es natural. Cuando yo soy de verdad, cuando yo soy auténtico, soy natural, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Una de las características de ser uno mismo es no hacer ningún esfuerzo, ¿no? Ante cualquier persona, ante cualquier situación, yo soy yo. Cuando yo miento, ¿no? Cuando yo tengo que mentir, tengo que hacer un esfuerzo para pensar, para elucubrar esa mentira, para diseñar esa mentira, ya sea antes o durante. La voy pensando o la voy ejerciendo. Fíjate, cuando no soy yo, en el trabajo, yo qué sé, con el policía de turno que me ha parado, con una serie de personas, tengo que actuar. Tengo que engañar en cierta manera, tengo que hacer un personaje en cierta manera. Y siempre me va a ser más complicado llevar a cabo ese personaje o esos distintos personajes. Siempre va a ser más cansado, vamos a decirlo así, más cansado llevar a cabo esos personajes, que no soy yo, que ser yo, porque ser yo es más fácil. A la mente siempre le va a costar más, porque tiene que invertir más energía, si lo piensas. Entonces, para diseñar una mentira hay que invertir una energía que diciendo la verdad no la tienes que invertir. Si acaso, diciendo la verdad, lo que ves es que cuando la digas, lo que va a pasar te va a hacer invertir mucha energía para explicar, para que te entiendan, para que te comprendan, para que no te señalen. Y a lo mejor ahí dices, uy, mejor digo una mentira, ¿no? Que a lo mejor invierto menos energía diciendo la mentira o pensando la mentira que luego teniendo que lidiar con toda la situación que se va a generar si digo la verdad. Y entonces miento, ¿no? Esto no suena más, ¿verdad? Esto no suena más, ¿no? A veces mentimos, ¿no? Por hacerlo sencillo, por decir, bueno, ya está. Así no me marea nadie, tampoco he hecho nada malo, voy a mentir, mentirijilla, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, eso nos convierte en mentirosos, ¿no? ¿O no? Y con el asesino lo mismo. En 40 años no ha asesinado y ha asesinado solo una vez, ya lo llamo asesino, ¿no? Pero ¿por qué ha asesinado? Claro, en esto no nos solemos meter, ¿no? Ha asesinado, ya lo llamamos asesino, pero ¿por qué ha asesinado? Muchos niños asesinan insectos, ¿no? O matan insectos, vamos a decirlo así. ¿Por qué matan esos insectos? ¿No? En ese caso no se ve grave. Sin embargo, si mata a un semejante sí se ve grave. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde está la medida justa entre el insecto y el humano? Si el insecto tuviera el tamaño del humano, entonces pensaríamos que ese niño está como una cabra o no. Depende del tamaño, ¿de qué depende? De la magnitud, del momento, de las cuestiones que le hagan asesinar, matar, etc. ¿De qué depende, no? Entonces, vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué ha asesinado? Alguien que asesina, ¿no?
¿Por qué asesinó? ¿Tenía motivos? ¿Tenía motivos comprensibles? ¿Estaba condicionado por algo? Fíjate, al final, cuando uno hace algo, lo que sea, hablar, mover la mano, lo que sea, está expresando. En el fondo tú te estás expresando a lo mejor un odio, una ira, una rabia, estás expresando una maldición, ¿no? Maldices a alguien, ¿no? Estás expresando amor, ¿no? A veces cuando asesinas, no cuando asesinas, pero cuando expresamos cosas, puedes expresar amor, ¿no? Cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cariño, amor. Decía lo de asesinar y amor porque hay una película que precisamente se llama Amor, Amour, ¿no? Amour, de Haneke, en la que el asesinato se vende en la película o se transmite desde una parte amorosa, ¿no? Si no la has visto, te animo a verla, desde una parte amorosa. Entonces, vuelve a ser lo mismo, esa expresión, porque vuelve a seguir siendo un asesinato, y esa expresión de ese asesinato puede venir de muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Cuando juzgamos, cuando señalamos, ¿no? Como ha asesinado es un asesino, como ha mentido es un mentiroso y como ha bailado es un bailarín, nos equivocamos, perdemos información por el camino. Lo intentamos hacer como sencillo, pero nos olvidamos de comprender profundamente qué se está expresando ahí. ¿Qué se está expresando con ese asesinato? ¿Qué se está expresando con esa mentira? ¿Qué se está expresando con ese baile? Porque algo se está expresando. Fíjate, vamos a llevar a otro sitio, ¿no? 40 años, solo mintió una vez. Eso ya lo convierte en mentiroso. Habría gente que me diría que sí, porque mintió en algo muy fuerte. Y habría gente que me diría, bueno, a ver, mintió una vez, pero eso no lo puede convertir en mentiroso porque en muchas otras ocasiones no ha mentido y luego se arrepintió y dijo que había mentido y lo confesó y ya no ha vuelto a mentir. No lo podemos llamar mentiroso. Claro, pero ¿cuándo podemos llamar a alguien mentiroso? ¿Cuánto tiene que mentir alguien para ser mentiroso? ¿No? Aquí hay otra duda, otro debate. Claro, si mintió una vez es mentiroso, como decía antes, en función de la importancia. Si miente constantemente, sí es mentiroso. Ahí diríamos, no, si miente constantemente es un mentiroso. No te fíes, es un mentiroso. Si mintió solo una vez, ¿es un mentiroso? Claro, no, porque ya ha pedido perdón, ahí no. ¿Cuánto tiene que mentir alguien para ser un mentiroso? ¿Con qué incidencia? ¿Con qué gravedad? ¿Con qué importancia, no? Claro, ahí vuelve a ser difuso. ¿Cuánto tiene que bailar alguien para ser bailarín? Todo el día tiene que trabajar de bailarín. Si, fíjate, ¿no? Alguien que cobra por ser bailarín, diríamos, bailarín profesional. Bailarín. Pero alguien que no cobra y baila mucho también es bailarín. Pero alguien que baila cada fin de semana es bailarín. Alguien que baila una vez al mes es bailarín, ¿no? ¿Dónde está el punto en el que alguien es o deja de ser bailarín? Y esto que parece absurdo, nos está marcando, nos está señalando constantemente la diferencia entre lo que ocurre en la realidad, los motivos de esas expresiones que yo comento, y lo que nosotros interpretamos y juzgamos. Esa es la diferencia. Por eso lo llevamos al absurdo, para darnos cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y la otra, entre lo que yo pienso de algo y lo que realmente está sucediendo. Vuelvo al asesino. El asesino está expresando algo. ¿Qué está intentando expresar? ¿No? Por algo asesina. Cuando asesina a alguien pensamos, oye, a lo mejor se ha sentido tan repudiado por la vida, por la sociedad, porque tuvo una infancia, porque tuvo una serie de experiencias que por mala suerte o vete a saber le han llevado a creer que la mejor forma de llamar la atención o de expresarse es asesinando. ¿Y no tenemos todos responsabilidad en eso? Así como la tenemos todos en esa boda en la que tenemos una responsabilidad de condicionar a ese ser humano que no baila nunca para que baile, ¿no? Todos formamos parte de esto, ¿no? Y tanto influimos para que alguien baile como influimos para que alguien en cierta manera asesine. Ah, ¿me estás llamando culpable de que otro asesine? Culpable no, pero en cierta manera, ¿por qué alguien asesina, no? O por qué alguien miente, porque interpreta que la otra persona no va a aceptar la verdad. Interpreta que la otra persona no va a valorar que le esté diciendo la verdad. Interpreta que va a pasar algo negativo, algo peligroso, si dice la verdad. Por eso no la dice. Entonces, no tiene responsabilidad aquel que escucha al otro para ya no escuchar de una manera atenta, sino escuchar de una manera en la que le permita decir la verdad, ¿no? Si yo sé que a mi padre, por ejemplo, de niño, si le digo la verdad, en este caso, por lo que he hecho, me va a pegar un guantazo, pues igual no se la digo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que me esté escuchando, ¿no? Es que si se lo digo me va a pegar un guantazo. Y yo interpreto que es mejor mentir para no recibir ese guantazo, ¿no? Típica escena de película del colegio, ¿no? ¿Qué nota has sacado? Si le digo que he sacado un 3, mi padre a lo mejor me pega un guantazo. Si le digo que he sacado un 5, aunque sea mentira, mi padre está contento. Pues ya está. Pues voy a decirle que saca un 5, ¿no? Típica escena, ¿no? Típica escena que todos hemos visto
o experimentado en cierta manera en nuestra vida, en algún caso, ¿no? Si miento me va a pasar algo malo. No tiene la responsabilidad aquel que va a pegar, aquel que va a señalar, aquel que va a juzgar de que se mienta también. ¿Por qué se está mintiendo si no? Si no diríamos toda la verdad. No habría ningún problema. Entonces, como sociedad, no estamos fomentando en cierta manera también que haya mentirosos, que haya alguien que diga una mentira porque no le estamos permitiendo decir la verdad. Este ejemplo de estas tres cosas nos lleva a ese punto. Nos lleva a ese punto de darnos cuenta qué es un juicio, qué es un señalamiento, qué es una interpretación interesada y cuál es la realidad en cierta manera, cuál es la verdad en cierta manera, qué es lo que está pasando en cierta manera, al menos el análisis, la reflexión de lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto, por qué baila, por qué miente, por qué asesina. Como no se puede cuantificar ni calificar, ¿no? En función de cuánto miente le llamo mentiroso, en función de cuánto baila le llamo bailarín, en función de cuánto asesina le llamo asesino realmente. Porque si todos asesináramos, imagínate que todos asesinamos, a uno que asesina a uno no diríamos que es un asesino. O sí, porque también ha asesinado. Vete a saber, es relativo. No, todo es relativo en realidad, todo es relativo a la época, en función de qué, ¿no? Todos los que han ido a la guerra son asesinos en cierta manera, ¿no? Pero no los interpretamos como ese tipo de asesino que asesina en secreto en una sociedad concreta, ¿no? No lo vemos igual, ¿no? Es que ha tenido que ir a matar. Bueno, y no ha asesinado también. No es lo mismo. Claro, pero es que si no... Claro, es que... Fíjate lo importante que es entender la profundidad de lo que hay detrás. Y darnos cuenta de que al final lo interesante es irse ahí. Es decir, no me sirve de nada o no me sirve demasiado. Si le llamo mentiroso, asesino, bailarín es porque me es más cómodo. Porque me es más sencillo juzgarlo y juzgarme también a mí. Porque como yo sé que si miento me van a llamar mentiroso, pues bueno, pues voy con cuidado a ver con quién miento, con quién me junto para tal. Al final si juzgo, si me lo hago fácil de cara afuera, también me lo haré fácil de cara adentro. Y pensaré que no voy a hacer ciertas cosas, no vaya a ser que me llamen de esto, de lo otro, ¿no? Entonces eso me cohíbe y eso hace que yo me reprima y eso hace que yo me encierre en una personalidad que me permita ir por la vida con la sensación de que no me están señalando demasiado, etc. Y genero una sociedad en la que la gente sigue asesinando, sigue mintiendo y sigue bailando, ¿no? Con esto dejo esta reflexión. Creo que es interesante darnos cuenta de la diferencia que hay entre lo que podemos interpretar y lo que luego puede estar pasando. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!